Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este lugar. Me alegra mucho verlos. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Si usted lo desea, únase en fe conmigo y con nuestros hermanos y levantemos nuestras manos para hacer notorias nuestras peticiones delante de un Dios que es rico en misericordia y que está presto para escucharnos. Nuestro buen Dios y Padre celestial, tú, Señor Jesucristo, eres el único Dios verdadero. Te alabamos, Señor, porque eres incomparable, Señor, porque has pensado de nosotros para bien, Señor, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de las condiciones y las circunstancias, a pesar de todas las cosas, tú nos sostienes y nos amas, Señor. Nos permites llegar a este lugar para descansar, Dios Todopoderoso, para encontrar refrigerio para nuestras almas, Señor, para renovar nuestras fuerzas, para que podamos tener comunión contigo, Señor, cumplir el propósito de nuestra existencia, de adorarte y alabarte, Señor. Para eso hemos sido creados y para eso vivimos, Señor, para exaltarte, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te suplicamos, Señor, en esta hora levantar nuestras manos, que tú tengas para cada uno de nosotros una bendición especial, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a cada corazón, Señor. Nos disponemos, Señor, los labios que hablan y los oídos que escuchan, Señor. Estamos confiando únicamente en ti, Señor. De la manera como lo cantamos, lo creemos, Señor. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra traiga fe a nuestros corazones y que esa fe, que es un don tuyo, la podamos colocar también nuevamente sobre tu palabra, Señor. Y entonces de esa manera todo estará en su lugar. Tú serás nuestro Dios, recibirás nuestra adoración, nosotros seremos tus hijos. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos pidiendo estas cosas, creyendo que tú las concederás, porque te las pedimos por favor y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acompáñeme, hermano y hermana, por favor, si usted lo desea, en su Biblia. Vamos a ir a una escritura en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, hacia el final de la Biblia. En el capítulo 2. Deseamos titular este pequeño pensamiento en esta mañana, vencer. Ya hemos platicado algunas ocasiones acerca de esto y deseamos retomarlo con la ayuda de Dios. Vencer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Estén cómodos en sus asientos, por favor. Deseamos en esta mañana, con la ayuda de Dios, predicar en contra del pecado. Ese es nuestro objetivo, predicar en contra del pecado, lo cual es incredulidad, ¿verdad? Pecado es incredulidad. Quiere decir que es falta de fe. Y la fe es un don de Dios, el cual viene por el oír la palabra. Entonces tenemos todo puesto en su lugar y damos gracias a Dios, la gloria y la honra a nuestro Señor, que nos permite en este lugar, estar en este lugar, en esta hora, para escuchar su palabra, lo cual va a producir fe en nosotros, lo cual va a sacar de nuestras vidas el pecado, que es incredulidad, y entonces vamos a estar en condiciones de poder vencer aquello que tenemos como adversario.
todas las cosas que nosotros tenemos que vencer. No es una lista corta, hermano, muchas cosas que tenemos que vencer. Vamos a detenidamente mirar la escritura base que tomamos esta mañana. Dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Quiere decir, hermano, que si usted sufre persecución por causa de su testimonio, por pararse por Dios, si usted lo hace, pero hay pecado aún en su vida, hermano, eso no tiene ningún galardón. Ahí lo está diciendo claramente, no hay gloria para eso. ¿Ve usted? De esa manera tenemos que, primeramente, para poder pelear la buena batalla de la fe, estar en una condición de ser guerreros, soldados de la cruz, soldados para el Señor. Necesitamos entonces llegar a una condición de consagración, de santificación, para poder empezar a pelear. Mas si haciendo lo bueno sufrís. Mire, hermanos, en solo esa pequeña parte ya hay mucho que pensar, mucho que reflexionar. Porque uno pensaría que el que hace lo bueno le va bien, pero leemos en la palabra que nosotros somos llamados a hacer lo bueno y a sufrir mientras lo hacemos. Porque hemos sido llamados por la gloria de Dios a un camino muy estrecho, muy angosto. Y lo que nos sostiene caminando en este camino, tan estrecho y tan difícil, en el cual deseamos hacer el bien y sufrimos mientras lo hacemos, cumpliendo la palabra como lo estamos leyendo, es que Dios nos ha dado fe y visión para saber que al final de ese camino estrecho y angosto, lo que nos espera es la vida eterna. Para lo cual no hay palabras, hermano, con las que pudiéramos describir el gozo y la grandeza, lo maravilloso que va a ser eso. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Y lo soportáis, hermano, mire, el problema que usted tiene, usted no es el único que ha tenido ese problema. Muchas personas a lo largo de la historia han tenido el mismo problema. Jóvenes, jovencitas, hermano adulto, hermana adulta. Porque la palabra declara que no hay nada nuevo debajo del sol, que la generación va y la generación viene. Ahora tenemos dos cosas que decir al respecto. Primero, gloria a Dios, gracias al Señor, porque ese problema que usted tiene posiblemente ha sacado a muchas personas del camino correcto. Personas que no soportaron esa situación. Y usted está cumpliendo la palabra porque usted lo está soportando. Otras personas tuvieron el mismo problema y no supieron cómo actuar. Y eso los sacó del camino. Y luego usted va a mirar que no puede, cuando uno se separa de Dios, cuando uno se aparta del camino del Señor, no puede esperar nada bueno. Entonces, gloria a Dios, hermano, porque a pesar de la dificultad, usted está aquí todavía. Ese problema, con todo y lo fuerte que es, no lo ha sacado a usted del camino. Esto dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos desean ser aprobados delante de Dios? ¿Verdad? Mire usted las condiciones en las cuales vamos a ser aprobados delante de Dios. Haciendo lo bueno, sufriendo al hacerlo y soportarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva, hermano. Porque tenemos fe para mirar más allá de las circunstancias. Verso 21, porque para esto fuisteis llamados. Hermano, ¿quieres saber para qué lo llamó al Señor? Ahí está la respuesta en la palabra. Para que hagamos lo bueno. Unos versos más atrás, hermano. ¿Qué nos va a asegurar el éxito de nuestra vida cristiana? Que nosotros encontremos la voluntad de Dios y la pongamos por obra en nuestras vidas. Allí en el verso 15, para los que desean saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ve usted, hermano, no necesitamos ponernos a pelear, ni a discutir, ni a patalear, ni...
No hace falta ni siquiera levantar la voz, hermano. ¿Cómo vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos? Hermano, porque todo cristiano tiene críticos y tiene detractores. Porque todo cristiano, todos nosotros tenemos enemigos. Posible usted no lo sepa, pero personas que en su corazón desean su mal. Únicamente por el hecho de que usted es cristiano. Entonces nosotros encontramos aquí en la palabra que esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagamos callar a esos enemigos. ¿Ve usted? Entonces no tenemos por qué ponernos al nivel de ellos. Lo que nosotros necesitamos es consagrar nuestras vidas a Dios, cumplir nuestra parte, adorarlo, vivir para Él. Y entonces el Señor levantará bandera por nosotros. Hermano, escoger este camino tan angosto es una decisión de locos. Porque usted lo puede platicar con los académicos, hermano. Los seres humanos por naturaleza deseamos siempre hacer nuestra propia voluntad. Y ahí es donde está la dificultad para los jovencitos, cuando quieren dar su paso a las aguas, cuando están buscando su nuevo nacimiento. Porque para poder nacer de nuevo necesitamos renunciar a nuestra propia voluntad y permitir que otro tome las decisiones por nosotros. Gloria a Dios que en este caso, ese otro es el Señor Jesucristo. Permitir que Él sea quien gobierne nuestra vida. Yo pienso que es la única manera en que un hombre y una mujer puede hacer eso conscientemente. Permitir que otra persona domine su vida. Para nosotros es fácil porque esa otra persona va a ser el Señor Jesucristo. Y Él va a tomar decisiones mucho mejores que las que nosotros tomaríamos por nuestra propia cuenta acerca de nuestra propia vida. Permitir que Él gobierne nuestra vida. Así que entonces es un camino de locos, porque usted escoge este camino para renunciar a su propia voluntad. Ya usted no va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que otro quiere, lo que Dios quiere. Y además es un camino de sufrimientos, hermano. Es un camino angosto, difícil, lleno de luchas, de batallas, de dificultades, de pruebas. Y usted en la locura de su fe es capaz de pensar que todo eso es para bien. ¿No sé? Ahí es donde está la diferencia, porque las personas ven esa dificultad, ven las condiciones y en algún momento dudan del Señor. Y entonces dice, es imposible que este problema tan grave que yo tengo sea para mi propio bien. Pero la fe que el Señor nos ha dado nos hace decirle amén a toda la palabra. Y decir allí, como dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego entonces pudiéramos hacer una lista muy larga, hermano, de las cosas que nosotros tenemos que sufrir en este camino. Porque tenemos que sufrir la presión del mundo. ¿Cuántos se sienten cómodos en este mundo de maldad? Gloria a Dios por ese silencio, hermano. Ninguno de nosotros se siente cómodo en este lugar. Porque tenemos una naturaleza diferente a la que gobierna esta atmósfera, esta sociedad. Así que sentimos la presión del mundo. Tenemos que sufrir no solo la presión del mundo, sino el rechazo del mundo. Porque usted se da cuenta, hermano, un cristiano que se esfuerza por vivir la palabra, una cristiana que se esfuerza por vivir la palabra, como cada uno de ustedes, va a ser señalado y va a ser rechazado por causa de la palabra. Cuando usted encaja en el mundo, hermano, es cosa de que usted se preocupe. Luego entonces tenemos que sufrir el aguijón de la carne también. Hermano, porque muchas veces, mire, dice el hermano Branham en el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, que Dios es un espíritu y que Él no puede hacer casi que nada a menos que encuentre un vehículo, un instrumento, una persona a través de la cual actuar. Y pasa lo mismo con el diablo. El diablo no tiene poder a menos que encuentre a alguien
que se preste como un instrumento para ser utilizado por Él. Eso está en el mensaje, la batalla más grande jamás peleada. Luego entonces se puede ir a tomar una persona o usted mismo y encerrarse y quedarse solo. Pero le recuerdo, el enemigo solo necesita una persona que se disponga, que se preste para ser utilizada para hacerle daño a usted. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que es algo difícil de pensar, es algo tremendo, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos prestamos para que el enemigo nos haga daño. El enemigo solo necesita una persona para dañarnos y en ocasiones nosotros mismos llegamos a ser esa persona. Hermano, que Dios nos ayude y nos dé revelación, que nos dé discernimiento de los espíritus y de las situaciones, que nos dé fe en su palabra y que podamos determinar cuándo estamos actuando de la manera correcta y cuándo no. Luego entonces tenemos que sufrir el peso del pecado, porque somos pecadores por naturaleza, hermano, por causa de que vivimos en un cuerpo de carne que se duele, que confía en los sentidos, en lo que ve, en lo que escucha. Por eso tenemos que sufrir esa situación, porque ¿cuántos disfrutan vivir en este cuerpo? En alguna medida, ¿verdad? Hay cosas que son disfrutables. Pero ¿cuántos desean que este cuerpo sea transformado? Hermano, ese es nuestro anhelo. Tenemos la vista puesta en eso. Estamos esperando que eso suceda. Deseamos que eso pase. Que este cuerpo sea transformado, de este cuerpo de humillación, como dice la palabra, que se enferma, que se achaca, que le duele, que no tiene la fuerza suficiente. En cambio, deseamos tener ese cuerpo nuevo, como el de Él. Un cuerpo que no le pasa el tiempo, hermano. Y por eso estamos en este camino, confiando en Él, tomando esa promesa para nosotros y esforzándonos por caminar. Luego tenemos que sufrir el vituperio por la causa de Cristo, porque muchas personas son rechazadas por el mundo también. Lo que hace la diferencia con nosotros es que somos rechazados por causa de la palabra. Vamos a ir a una escritura, Filipenses 4:13. Esta escritura, hermano, debiera ser en nuestras manos como una macana, como un garrote, para defendernos de los embates del enemigo. Cuando usted tenga su problema, cuando usted tenga su dificultad, acuérdese de esta escritura y cójala en la mano y con eso dele a su problema. Filipenses 4:13, dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos le dicen amén a la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, levanten la mano quienes tienen dificultades, hermano. Quienes tienen problemas, ya una cosa más grande, ¿verdad? ¿Quiénes tienen necesidades? Todos. Algunas sin cubrir, ¿ve usted? Pero entonces somos hijos de Dios. Y de todas las cosas que el Señor nos pudiera dar, nos ha dado lo mejor. Nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado su palabra. Y podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, queremos predicar en contra del pecado, en contra de la incredulidad. Porque, hermano, es nuestro dolor, es lo que nos aqueja. La incredulidad, el peso del pecado. A veces para nosotros es más fácil aceptar las cosas malas que creer en las cosas buenas. Porque tenemos una fe deteriorada. Porque tenemos una fe que no es positiva, como dice el Señor.
Nuestra fe debe ser positiva, hermano, porque tenemos un Dios rico en misericordia, que es tardo para la ira y pronto para oír, que ama bendecirnos, que quiere lo mejor para nosotros, que dio su propia vida por nuestra expiación. Hermano, y con todo que nosotros conocemos en nuestra mente la manera como Dios nos ha amado, con todo y eso, pensamos de nosotros mismos que debemos estar mal, en lugar de estar bien. Vemos las promesas de Dios como algo lejano y vemos el castigo y la presión del mundo como algo más propio. Y no debiera ser de esa manera, hermano. Entonces una pregunta, hermano, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Vamos a ir a otra escritura, hermano. Está en Primera de Tesalonicenses, unas páginas adelante. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hablando de encontrar la voluntad de Dios, hermano, leemos en el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Ahora, usted sabe que pudiéramos nosotros tomarlo de una manera natural y podemos verlo también de una manera espiritual. Pero la voluntad de Dios, hermano, la parte que nosotros queremos resaltar, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Usted? ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿cuántos nos vamos a comprometer a cuidar de una mejor manera nuestra dieta espiritual? ¿Cuántos se pueden proponer y comprometer a bajarle al televisor, a aumentar la oración? Hermano, que el Señor Jesucristo los bendiga por ese deseo en sus corazones y que Dios les dé la fuerza para lograrlo. Es también mi deseo, hermano, apagar más ese televisor, apagar más ese teléfono, ese computador y abrir más el libro sagrado, la Biblia. Que podamos ocuparnos de hacer la voluntad de Dios, que como lo estamos leyendo, es nuestra santificación. Vamos a ir a una escritura ahí en Primera de Pedro, ya para ir cerrando, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5. Y el verso 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra: sed sobrios y velad. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Con la ayuda del Señor. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted? Entonces tenemos un adversario que no es cualquier adversario. Dice el hermano Abraham que el diablo es un buen peleador. ¿Cuántos lo saben? Dice que anda como león rugiente. Hermano, nosotros al considerar esta escritura, sabiendo quién es nuestro enemigo, eso debe hacer que nosotros renovemos el ánimo y la disposición de pelear la buena batalla de la fe. Porque con el paso de los días viene la cotidianidad y la rutina en la vida cristiana, porque somos seres de tiempo, nos cansamos. Y entonces al venir la rutina en nuestro diario vivir cristiano, nos vamos volviendo perezosos, nos vamos volviendo negligentes. Pero en cambio el diablo, hermano, todo el tiempo anda como león rugiente.
Si nosotros nos descansamos en ese estado de negligencia espiritual, el diablo no nos la va a rebajar. Ahora, es muy diferente, hermano, testificarle al diablo cuando usted dice, no, estoy acabado, esta enfermedad, yo esto no puedo, esto no lo puedo. Eso es testificarle al diablo y es algo que usted no debe hacer. Cuando usted dice, no, este problema es demasiado grande, no, yo de esta así no salgo. Hermano, eso es testificarle al diablo, eso es algo que usted no debe hacer. Eso debilita la fe, eso no le agrada a Dios. Eso no es un buen testimonio para las personas que estén a su alcance. ¿Qué influencia va a tener usted con esa actitud? Pero otra cosa diferente es estudiar a nuestro enemigo. Entonces venimos a la iglesia y no es como que no podamos hablar del diablo. Necesitamos estudiarlo y conocerlo para poderlo derrotar. Cuando el hermano Abraham habla de esto, entonces él nos hace recordar sus días de juventud cuando fue boxeador profesional y él enseña acerca del entrenamiento y enseña como una parte del entrenamiento cuando usted tiene una pelea por venir es que usted debe estudiar a su contrincante. Por eso necesitamos saber. Y luego entonces al final el hermano Abraham puede decir, yo conozco al diablo hasta en su respirar. Para que nosotros no nos equivoquemos, hermano. Necesitamos conocerlo, pero no es bueno que andemos testificando de él. ¿Ve usted? Una cosa es una cosa y la otra es otra diferente. Así que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Hermano, mirando a quién puede devorar. En otras palabras, él está buscando en qué lugar le puede hacer daño. Si por el trabajo, si por la familia, si por la salud, si por las emociones y los sentimientos. Y le da vueltas, porque está como león rugiente, hermano, y le da vueltas a usted, mirando en dónde está la oportunidad. Por eso nosotros no podemos ser negligentes, hermano. Espiritualmente no podemos ser perezosos. ¿Cuántos han venido el día de hoy a rendir culto al Señor? ¿Cuántos deseamos adorarle en espíritu y en verdad? ¿Cuántos saben que la palabra declara que al final de los días, en el tiempo final del día de hoy, la iglesia se enfriará y apostatará? Hermano, todas esas cosas son una realidad a nuestro alrededor. Ahora, ¿cuántos han visto a las personas ir al templo del fútbol? ¿Los ha visto ustedes? ¿Ustedes los han visto en el templo del fútbol? La manera como se emocionan y se exaltan con eso que los apasiona. Ahora la pregunta, ¿a cuántos les apasiona la palabra? ¿Cuántos han venido al templo del Señor? La pregunta, hermano, ¿de qué manera debiéramos nosotros adorar? ¿De qué manera debiéramos nosotros rendirle culto al Señor? Yo les invito a que estemos de pie, por favor. Si usted desea seguir peleando la buena batalla de la fe, si usted cree que Dios le puede ayudar, yo lo invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro. Si usted sabe, hermano, hermana, que es negligente espiritualmente, que la pereza como que está entrando a su vida espiritual, yo lo invito a que levante sus manos y oremos a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, levantamos nuestras manos, Señor, confesando que no somos los adoradores que quisiéramos ser, Señor. Padre, necesitamos más de ti. Te alabamos y te damos gracias porque nos has dado la fe suficiente para llegar a este lugar, Señor. Pero comprendemos que llegar no es suficiente, Dios, porque tú tienes mucho más para darnos, Padre. Nosotros deseamos que al adorarte, Señor, tú te agrades, Señor. Que tú recibas nuestra oración, que tú recibas nuestra adoración. Padre Celestial, estamos en dificultades, Señor, por la condición del mundo, Padre Celestial, y por nuestra condición de hijos de Dios. Pero levantamos nuestras manos, Señor, creyendo que tú eres poderoso, Señor, para cumplir tu palabra en nuestras vidas y poderle decir a cada una de las dificultades en las cuales estamos, Señor,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Vivimos para adorarte y para exaltarte, Señor. Recíbenos, por favor, Padre Celestial. Y bendícenos en el servicio que viene. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.